both is necessary. You need self-confidence, otherwise you cannot either approach the mountain. But you should always respect the rules which are in the mountain. The stones are falling down, the avalanches are coming, up there it's cold. So if you respect these facts and you know what is maybe happening on an expedition, and if you know your ability, your experience, you can try to go up. Every time when you approach an 8,000 meter peak, especially if you do it on a new line, on a difficult line, you put yourself in question. You go there and you know you could also fail. You could also die. And you try, and the art is staying in doing it, not in succeeding, but in doing it and to surviving there. En el verano de 1970, dos hermanos italianos se enfrentaron a una de las montañas más temidas del planeta, el Nanga Parbat, conocido como la montaña desnuda y apodado también el asesino de alpinistas. Reinhold y Günther Messner alcanzaron la cima por la pared del Rupal, la más alta del mundo, en lo que parecía ser una hazaña destinada a la gloria eterna. Pero lo que ocurrió en el descenso transformó esa victoria en una tragedia que aún hoy sigue levantando sospechas. Günther nunca regresó. Reinhold bajó solo, destrozado, con el cuerpo congelado y mutilado por la montaña. Desde entonces, las preguntas no han dejado de perseguirlo. ¿Fue la ambición lo que llevó a los hermanos a arriesgarlo todo? ¿Arrastró Reinhold a su hermano hacia una ruta imposible? ¿O fue simplemente el destino cruel de una montaña que ya había cobrado decenas de vidas? Durante más de 5 décadas, la polémica ha dividido al mundo del alpinismo. Restos hallados en el glaciar parecieron confirmar la versión de Reinhold, pero cada nuevo descubrimiento reabre las dudas. Y lo más inquietante es que, incluso hoy, siguen apareciendo piezas del rompecabezas, huesos, objetos personales y recientemente las botas de Günther, emergiendo del hielo como un mensaje desde el pasado. Esta no es solo la historia de una ascensión épica, es el relato de una tragedia envuelta en misterio, de una montaña que nunca perdona y de un hermano cuya sombra aún acompaña al más famoso alpinista de todos los tiempos. ¿Qué ocurrió realmente en el Nanga Parbat? Es algo que todavía hoy algunos se niegan a aceptar. El Nanga Parbat, con 8.126 metros, era ya en 1970 una montaña envuelta en leyenda y luto. Apodado el asesino de alpinistas, había cobrado decenas de vidas desde las expediciones alemanas de los años 30, marcando a generaciones con su mezcla de belleza y brutalidad. En ese escenario aparece una dupla que cambiará la historia: Reinhold y Günther Messner, hermanos del Tirol del Sur, formados en el alpinismo clásico y forjados en paredes de roca y hielo con una ética de avance rápido, ligero y audaz. La expedición de 1970 estaba dirigida por Karl Herrlichhofer, figura tan influyente como controvertida en la historia del Nanga Parbat. Su objetivo: la pared del Rupal, un muro de casi 4.500 metros de desnivel vertical, considerada la más alta del planeta. No era solo otra ruta, era el último gran desafío, el lienzo donde se escriben hazañas o tragedias. La logística fue monumental: campamentos escalonados, cuerdas fijas, cargas y rotaciones de equipos para abrir huella y consolidar tramos técnicos. Reinhold, con su empuje casi feroz, se convirtió en el motor de la progresión. Günther, más joven y menos curtido en altitud extrema, emergió como un compañero decidido y leal, dispuesto a seguir el ritmo que imponía el hermano mayor. El plan tenía una premisa simple en papel: ascender por el Rupal, alcanzar la cima y descender por la misma vertiente. En la realidad, la pared exigía cada gramo de energía y de juicio. Cada día era una apuesta calibrada entre avanzar y no quemarse antes de tiempo. La ventana meteorológica era estrecha y la montaña parecía medirlos con una mezcla cruel de viento, frío y silencio. La progresión
Combinó técnica en hielo duro, flanqueos expuestos y largos de mixto, donde el vacío se hacía sentir como una presencia física. Reinhold empujaba con un estilo rápido, casi minimalista. Menos equipo, más decisión. Esa audacia recortaba tiempos, pero elevaba el margen de error a una delgada línea. Günther se mantuvo a su lado, encadenando jornadas que, a esas altitudes, equivalen a arriesgar capital fisiológico que no se recupera de la noche a la mañana. En la zona alta, el oxígeno escasea y el juicio se vuelve tan frágil como las cornisas que crujen bajo los crampones. Fue allí donde la ascensión dejó de ser un plan y empezó a ser un pulso con la montaña. Los relojes y el parte meteorológico no daban tregua. O se culminaba o se retrocedía con la incómoda sensación de haber llegado demasiado lejos para volver con las manos vacías. En el campo 5, a más de 7.000 metros de altitud, Reinhold y Günther Messner estaban atrapados en un silencio que parecía absoluto. El aire era tan delgado que cada respiración sonaba como un esfuerzo mecánico. Allí, el tiempo no se mide en horas, sino en fuerzas que se desvanecen. Mientras tanto, en el campo base, la expedición desplegaba su sistema de comunicación. Cohetes de colores lanzados al cielo nocturno. Verde, amarillo, rojo. Cada destello era un mensaje cifrado, un código que debía atravesar kilómetros de vacío y llegar a los ojos de los alpinistas. Para quienes observaban desde abajo, los cohetes eran un ritual de control, un espectáculo de luces que iluminaba la montaña. Para los hermanos, eran señales de vida o muerte. Pero aquí nació una de las grietas más profundas de la historia. La interpretación de los colores no fue la misma arriba que abajo. Herlichhofer y su equipo en el base aseguraban que los cohetes indicaban que el tiempo se agotaba y que debían retroceder. Reinhold, en cambio, los leyó como una autorización para seguir adelante hacia la cima. ¿Fue un error de comunicación? ¿Un fallo técnico? ¿O simplemente la decisión de Reinhold de ignorar las advertencias? Desde el valle, los cohetes ascendían con estruendo y se deshacían en chispas contra el telón oscuro del Himalaya. Los observadores los veían como trazos luminosos, casi poéticos. Pero en el campo 5, esas mismas luces eran advertencias ambiguas. El verde significaba oportunidad, el amarillo urgencia, el rojo peligro. El problema es que nadie estaba seguro de cuál era cuál en ese momento crítico. Reinhold interpretó las señales como una orden de avance. Su instinto lo empujaba hacia la cima, convencido de que la oportunidad era única. Günther, debilitado por el esfuerzo, miraba las luces con otra lectura. Cada cohete era un recordatorio de lo frágil que era su situación. Dos hermanos, dos interpretaciones, un mismo cielo iluminado por destellos que parecían decidir su destino. El contraste era brutal. Abajo, los cohetes eran vistos con cierta calma, como un sistema de control. Arriba, eran la última palabra de la montaña. Y en ese instante, la expedición se dividía en dos mundos: el de quienes observaban desde la seguridad del valle y el de quienes, colgados en la pared del Rupal, sabían que cada luz podía ser el inicio de la gloria o el preludio de la tragedia. El 27 de junio de 1970, tras días de esfuerzo descomunal y noches de insomnio en altura, Reinhold y Günther Messner alcanzaron la cima del Nanga Parbat. La pared del Rupal, la más alta del mundo, quedaba atrás. Un muro de hielo y roca que habían logrado superar con un estilo rápido, casi suicida, que los situaba en la vanguardia del alpinismo moderno. En la cumbre, el aire era un susurro helado. No hubo celebración prolongada, apenas unos instantes de triunfo. El horizonte se desplegaba infinito, pero la montaña recordaba con crudeza que la cima es solo la mitad del camino. Allí, en ese punto más alto, los hermanos se enfrentaron a la decisión que marcaría su destino. ¿Descender por la misma ruta del Rupal, agotados y con el terreno castigado, o lanzarse hacia lo desconocido por la vertiente del Diamir?
La confusión de los cohetes lanzados desde el campo base seguía resonando en sus mentes. Reinhold los había interpretado como una señal de avance, un permiso para culminar la travesía. Günther, debilitado, veía en esas luces un aviso de urgencia, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Esa discrepancia se trasladó a la cumbre. Dos lecturas distintas de un mismo mensaje, dos hermanos unidos por la cuerda, pero separados por la interpretación de las señales. Reinhold, fiel a su instinto, apostó por el descenso hacia el Diamir. Era una jugada audaz, convertir la ascensión en una travesía histórica, subir por el Rupal y bajar por el Diamir. Sobre el papel, un golpe de genio. En la práctica, un salto hacia lo desconocido. Günther, exhausto, aceptó seguirlo, quizá más por lealtad que por convicción. El inicio del descenso fue un tránsito entre la gloria y la incertidumbre. Cada paso hacia el Diamir era un recordatorio de que la montaña no perdona. El terreno era nuevo, inexplorado, un laberinto de glaciares y seracs que exigía fuerzas que ya estaban al límite. El aire se volvía más pesado, las sombras más largas, y la fatiga comenzaba a cobrar un precio que no se podía pagar con voluntad. El aire era más pesado, las fuerzas más escasas. Reinhold avanzaba con la determinación de quien sabe que cada minuto cuenta. Günther, debilitado por el esfuerzo acumulado, seguía con pasos cada vez más lentos, arrastrando un cansancio que no se podía disimular. La cuerda que los unía era más que un instrumento técnico, era el símbolo de una fraternidad que se ponía a prueba en cada metro de hielo. El terreno hacia el Diamir era desconocido. No había cuerdas fijas, ni campamentos previos, ni huellas que guiaran el camino. Solo un laberinto de glaciares, seracs y pendientes que exigían fuerzas que ya estaban al límite. Reinhold, con su estilo rápido y ligero, buscaba la línea más directa. Günther, agotado, se veía obligado a seguirlo, aunque cada paso era un recordatorio de que la montaña estaba cobrando su precio. La altitud golpeaba sin piedad. El oxígeno escaseaba, la mente se nublaba y el cuerpo de Günther comenzaba a dar señales de colapso. Sus movimientos eran más torpes, sus pausas más largas. Reinhold lo animaba, lo empujaba, lo arrastraba en ocasiones. Pero la montaña no entiende de lazos familiares, solo mide la resistencia de los cuerpos y la claridad de las decisiones. La confusión de los cohetes lanzados desde el campo base seguía flotando en el recuerdo. ¿Habían malinterpretado las señales? ¿Habían desobedecido una orden de retirada? Esa duda se mezclaba con la fatiga, convirtiendo cada paso en un dilema silencioso. Reinhold veía en el descenso hacia el Diamir la única salida viable. Günther lo veía como un túnel interminable hacia lo desconocido. La oscuridad cayó sobre ellos como un peso adicional. El frío se intensificó. El viento azotaba con ráfagas que parecían arrancar la piel. La nieve crujía bajo los crampones y cada grieta del glaciar era una amenaza invisible. Reinhold avanzaba con la convicción de que sobrevivir dependía de no detenerse. Günther, cada vez más debilitado, se quedaba atrás, reclamando pausas que el tiempo no permitía. Y entonces sobrevino la tragedia. En algún punto del descenso, la montaña decidió intervenir. Una avalancha, un desprendimiento, un error de cálculo. Nunca se sabrá. El glaciar del Diamir se tragó a Günther Messner como si la montaña hubiera decidido reclamarlo en silencio. No hubo testigos, no hubo un último grito que quedara registrado en la memoria de Reinhold. Solo un instante de confusión, un desprendimiento, un vacío que se cerró sobre él. Reinhold quedó solo, unido todavía a la cuerda, pero con la certeza de que su hermano ya no estaba allí. La soledad en la alta montaña no es un concepto abstracto, es un peso físico que se siente en cada paso. Reinhold, mutilado por el frío y la fatiga,
continuó descendiendo con la mente atrapada entre la necesidad de sobrevivir y el trauma inmediato de la pérdida. Sus pies y manos comenzaban a congelarse, la piel se abría en grietas sangrantes y cada movimiento era un acto de resistencia contra la montaña. El glaciar del Diamir se convirtió en un laberinto interminable. Sin compañero, sin referencias, sin fuerzas, Reinhold avanzaba como un espectro. El recuerdo de Günther lo acompañaba en cada grieta, en cada serac que crujía sobre su cabeza. La cuerda, ahora inútil, era el símbolo de una unión rota por la montaña. Cuando Reinhold finalmente emergió del glaciar, estaba irreconocible. Sus manos y pies destrozados por la congelación, su cuerpo reducido a un estado casi cadavérico. Había sobrevivido, sí, pero sin Günther. La noticia cayó como un golpe seco. La explicación fue breve y dolorosa. Günther había desaparecido en el descenso, arrastrado por una avalancha o perdido en el glaciar. Reinhold no pudo salvarlo. La montaña lo había reclamado. Pero la tragedia no terminó allí. Desde el primer momento, las dudas comenzaron a crecer. ¿Había Reinhold arrastrado a su hermano hacia una ruta imposible por ambición personal? ¿Lo había abandonado en el glaciar para salvarse a sí mismo? ¿O simplemente la montaña había decidido, como tantas veces antes, cobrar otra víctima? Karl Herrlichkofer, el jefe de la expedición, y varios compañeros acusaron a Reinhold de imprudencia. Señalaron que la decisión de descender por el Diamir había sido un acto temerario, que había puesto en riesgo a Günther innecesariamente. Reinhold, por su parte, defendió su versión. Günther lo acompañó voluntariamente, murió en una avalancha, y él mismo apenas logró sobrevivir. Y fue en esos momentos en los que una vida se apagó, y una polémica que duraría décadas nacería. La desaparición de Günther en el glaciar del Diamir no cerró la historia, la abrió. Desde el mismo regreso de Reinhold, la tragedia se convirtió en un relato disputado, un campo de batalla de versiones que se prolongó durante más de medio siglo. Karl Herrlichkofer, jefe de la expedición, fue uno de los primeros en sembrar la duda. Sostuvo que Reinhold había actuado de manera imprudente, que había arrastrado a su hermano hacia una ruta imposible por ambición personal. Otros compañeros de expedición reforzaron esa visión. Afirmaban que los cohetes lanzados desde el campo base indicaban retirada, no avance, y que Reinhold había desobedecido las señales. La prensa alemana recogió pronto el conflicto. Lo que debía ser una hazaña histórica se transformó en un escándalo. ¿Había Reinhold sacrificado a su hermano por la gloria? La imagen del joven alpinista se dividió entre admiración y sospecha. Reinhold defendió su versión con firmeza. Günther lo acompañó voluntariamente, murió en una avalancha durante el descenso por el Diamir, y él mismo apenas logró sobrevivir. Insistió en que no hubo abandono, que la decisión de descender por esa vertiente fue la única salida viable, y que la montaña había sido la verdadera culpable. Su relato se convirtió en un eje central de su carrera. Cada entrevista, cada libro, cada conferencia era también una defensa de lo ocurrido en 1970. Reinhold no solo se convirtió en el alpinista más célebre de su tiempo, sino también en el protagonista de una polémica que nunca lo abandonó. Los compañeros de expedición ofrecieron versiones contradictorias. Algunos aseguraban que Reinhold había actuado de manera egoísta, que había buscado la gloria personal y que había dejado atrás a Günther. Otros, más cercanos a él, defendían que la tragedia fue inevitable, que la montaña había impuesto su ley y que Reinhold había hecho lo posible por salvar a su hermano. La controversia se alimentó de detalles. La confusión de los cohetes de colores, la decisión de descender por el Diamir, el estado físico de Günther, la falta de comunicación clara entre los campamentos.
Cada elemento se convirtió en argumento para unos y en evidencia contra otros. Durante décadas, la polémica se sostuvo en palabras, pero en 2005, el glaciar del Diamir devolvió restos humanos. Los análisis confirmaron que pertenecían a Günther Messner. Era la prueba que Reinhold había esperado. Su hermano había muerto en el Diamir tal como él siempre había sostenido. Más tarde, en 2022, aparecieron objetos personales y en 2024, las botas de Günther emergieron del hielo. Estos hallazgos parecían cerrar el círculo, validar la versión de Reinhold y silenciar las acusaciones. Pero incluso entonces, la polémica no desapareció del todo, porque en el alpinismo, las pruebas físicas no siempre bastan para disipar las dudas morales. La historia del Nanga Parbat se convirtió en un espejo de la condición humana, la gloria y la tragedia, la ambición y la lealtad, la verdad y la sospecha. Reinhold Messner construyó una carrera legendaria coronando los 14 8000 y convirtiéndose en símbolo del alpinismo moderno. Pero la sombra de Günther lo acompañó siempre, recordándole que la montaña no solo cobra vidas, también deja heridas que nunca cicatrizan. La polémica del Nanga Parbat no fue solo un debate sobre lo ocurrido en 1970. Fue un juicio permanente sobre la naturaleza del alpinismo, sobre el límite entre la ambición y la imprudencia, y en el fondo, sobre el precio de la gloria.